Bienvenidos a todos a este curso de fotografía y de nuevo al canal. Hasta ahora hemos estudiado composición fotográfica. Aún nos quedan algunas reglas por estudiar. El enmarcado natural, rellenar el encuadre, el valor psicológico de los colores, el espacio negativo, y hay una segunda parte de composición dedicada a fotografía de arquitectura y otro tema de composición que serían pesos, volúmenes, contrastes. Pero bien, para que no se haga muy monótono, vosotros ya habéis tenido que ir estudiando estas reglas de composición, pero sobre todo practicándolas. Una forma de autoevaluar vuestro conocimiento o evolución en fotografía es que desde la fecha que comenzáis un curso o un libro o lo que sea, pongáis en una carpeta todas vuestras fotografías a partir de esa fecha, o que lo hagáis a través de los metadatos de la fotografía, que tengáis una fecha de referencia de cuándo empezáis a aplicar unos conocimientos en fotografía de los que teníais antes. Si le pedís a vuestra fotografía más cosas o menos que antes, un pequeño blog de nota diciendo me gustaría hacer esta foto que no sé y tal. Si antes no tenías esas inquietudes por hacer esas fotografías, ya sabes que es porque le puedes pedir más a la fotografía de lo que sabes y puedes llegar a desarrollar otras cosas. Y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Hasta ahora solamente nos hemos preocupado de coger la cámara o cualquier dispositivo, trabajar en automático y componer los elementos en nuestro encuadre e ir disparando a través de las reglas de composición. Bien, pues ahora vamos a ver tipos de cámaras que hay, los modos de disparo y un primer pilar de la fotografía que sería la velocidad de obturación. Vamos a verlo. Bien, en el mercado vais a encontrar infinidad de cámaras, de modelos y dispositivos, ya lo habéis visto, móviles, cámaras compactas, reflex o DSLR, de formato medio, de sin espejo, etc. No os preocupéis, todo funciona en base a los mismos pilares, ya sea de una manera mecánica, analógica o digital, da igual. La fotografía en 200 años ha cambiado mucho, pero lo básico sigue siendo exactamente igual. Bien, nosotros vamos a trabajar con una cámara reflex, que es lo más sencillo para aprender. Hoy en día la fotografía digital es mucho más cara que antes, pero en términos de docencia y aprendizaje es una disciplina mucho más económica, porque el aprendizaje es inmediato. Yo hago una fotografía y directamente puedo ver el resultado. En el analógico no pasaba. Tú trabajabas la práctica y hasta que no llegabas al laboratorio no podías ver los resultados. Así que imaginaros los decalajes de tiempo para aprender. Bien, todas estas cámaras, las compactas, es que estoy con la fonía típico de profesor. Las compactas, los móviles, en vez de tener muchos dispositivos mecánicos, lo hacen todo de una manera electrónica. Bien, de esto se compone vuestra cámara reflex. Vuestra cámara reflex se compone de un objetivo y de un cuerpo. El objetivo es este, como veis, se separa y yo tengo mi objetivo y mi cuerpo. Fijaros, la luz va a entrar a través del objetivo. Atraviesa un mecanismo, un diafragma, que tiene una apertura. La luz va a pasar esa apertura y va a llegar a un espejo. El espejito refleja la luz y hace que a través de un pentaprisma que tenemos en la parte superior de la cámara, nosotros podamos ver por el visor. Cuando ese espejo se levanta, nosotros dejamos de ver qué es lo que está ocurriendo en la escena y la luz llega a un obturador, que son unas cortinillas. Esas cortinillas se abren una determinada cantidad de tiempo y llegan al LCD de vuestra cámara, al sensor. Ahí la luz se convierte en electricidad y la electricidad a través de un microprocesador lo convierten en unos y ceros que se graba en vuestra tarjeta de memoria y ya tenéis vuestra fotografía digital. Bien, como veis, una de las partes fundamentales o la que os va a dar más calidad en vuestras fotografías es el diafragma. Es el objetivo. En el objetivo tenéis el diafragma. ¿Por qué? Porque la luz tiene que pasar por aquí. Si el cristal por el que pasa la luz ya está rayado, es borroso, no es de buena calidad, lo bueno que sea de vuestro sensor va a llegar ya perjudicado. Por lo tanto, la calidad de una imagen os la va a dar vuestro objetivo y la calidad del sensor, pero sobre todo va a primar la calidad de las lentes que tenga vuestro objetivo. Bien, si os fijáis, aquí tenéis una Canon, como podría ser cualquier otra cámara reflex, y tenéis vuestro espejo, vuestro sensor, vuestro obturador, y los objetivos están formados por distintos tipos de lentes. Muchas veces le llamamos el objetivo la lente o no sé qué. Bueno, es una simplificación, pero un objetivo es un conjunto de lentes. Tenemos otras cámaras en el mercado
que son las cámaras sin espejo. La gran diferencia es que no tienen ese espejo. Siguen teniendo los mismos... Algunas, por ejemplo, si no tienen obturador, no tienen cortinillas, ese efecto de la cortinilla se hace de un modo eléctrico, de un modo informático. Pero sigue siendo igual. Muchas veces todo lo que ganamos en compacto por una cámara, porque fijaros, al no tener espejo, estamos eliminando esos mecanismos y lo que hacemos es que reducimos el tamaño y el peso del cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? De todas maneras, muchas veces en objetivos no reducimos mucho peso porque los cristales bien pulidos, las lentes, suelen ser grandes y pesadas. Pero, paso a paso, como veis, hay una diferencia entre las cámaras reflex con espejo y sin espejo. Creemos que las cámaras sin espejo son el futuro y tenemos que cambiar mucho el flujo de trabajo porque los fabricantes hacen que invertamos muchísimo tiempo en equipos y cuando los cambiamos no podemos reciclarlo. Eso es un truquillo que ellos tienen para fidelizar clientes y hacer la fotografía pues un negocio más rentable. Aquí veis una Leica, un modelo nuevo, pues igual, la fotografía pasa por la luz pasa por las lentes, diafragma y llega en este caso al sensor directamente. El obturador pues se hace a través de se enciende y se apaga o se ilumina o se deja que tenga acceso a la luz el sensor de la cámara. Bien, como veis, hemos hablado de 3 elementos fundamentales dentro de la mecánica de una cámara de fotos, que serían el diafragma, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación, el obturador, que son unas cortinillas que se abren y que se cierran, y el sensor. Esto os va a dar, equilibrando cuánta luz pasan por uno y por otro de estos elementos, vamos a tener la cantidad de luz adecuada en una fotografía, la exposición, o una cantidad de luz determinada. Es decir, fijaros, aquí podéis ver un objetivo manual. ¿Veis cómo se abre y cómo se cierra? Ni siquiera necesito una luz detrás para que lo veáis. Este es el diafragma, se abre y se cierra. Si yo abro mucho el diafragma, entra más luz. Si yo lo cierro, entra menos luz. El obturador es exactamente igual. Este es el espejo, se abre y ahí se ven unas cortinillas que se abre una detrás de otra, como si fuera una persiana, y dejan entrar una cantidad de luz. Cuanto más tiempo están esas cortinas abiertas, entra mucha luz. Cuanto más rápido abren y cierran, entran menos luz. Y lo mismo ocurre con la sensibilidad de vuestro sensor. Si lo veis, si yo hago una fotografía, ahora mismo el sensor está abierto, ¿veis eso que está brillando ahí y que se ha cerrado? Eso es el obturador, el espejo que sube, el obturador que se abre y el sensor que se ve. Bien, estos 3 elementos son los que equilibran la cantidad de luz que entra en una fotografía. Y tenemos este triángulo de exposición que se llama. Lo vais a ver por muchísimos sitios. Bien, lo que no se comenta muy a menudo, excepto que no se entran en clases de iluminación, es que si haces fotografías con flash e incluyes en la fotografía un flash, entonces estás incluyendo la potencia y la cantidad de luz que éste aporta. Y entonces más que un triángulo es una pirámide. Pero vamos paso a paso. Como veis, si empezamos a hacer fotografía de una manera manual, todo de golpe, donde tú tienes que pensar todos estos elementos, cómo trabajan, es abrumador. Por eso, tanto por modo de trabajo de tipos de fotografía como por docencia, los fabricantes de cámaras establecen distintos modos de disparo. Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando con todos estos, automáticos, son modos automáticos, donde la cámara piensa cuál es la luz adecuada que necesitas para esa fotografía. Una exposición automática. Tú mides la exposición, vuestra cámara a través del exposímetro, entra la luz, mide qué luz hay y te da unos parámetros que se ajustan en automático. Y tú solamente tienes que pensar en composición. Los puedes ajustar para retratos, montaña, paisajes, etc. Y es la ruedecita que tenéis arriba en la cámara. La nomenclatura es muy parecida, excepto que a veces la cambian precisamente por eso, para que te fidelices a tu marca y no cambies de equipo. Pero lo vemos ahora en detalle. Bien,
Nosotros ya sabemos que podemos trabajar en otros modos. Hay unos modos semi-manuales o semi-automáticos, que son esas letras que son la A, la S, la P y la M de la ruedecita que tenemos en la cámara. Bien, la A responde a apertura en inglés. Toda la nomenclatura es en inglés, pero si coincide en español, fantástico. La A de aperture, la S de shutter o de velocidad, que sería la velocidad de obturación. Shutter es obturador en inglés. La P de programa para trabajar con el ISO y la M de manual. ¿Qué significa trabajar en uno de estos modos? Significa que nosotros solamente nos vamos a preocupar de una cosa, que es qué es lo que hace o el obturador, o el diafragma, o el sensor. Solamente. Y la cámara va a pensar el resto por nosotros. Si nosotros trabajamos en un modo de apertura, la velocidad de obturación va a ser automática. Pero si estoy trabajando en apertura, lo que yo como ser humano voy a controlar va a ser la apertura del diafragma. Bien, esto, tanto como en velocidad de obturación como en la apertura y como en la sensibilidad del sensor, cuando entra más o menos luz, se abre más o menos, no solamente implica que entra más luz en la cámara, sino que nos da un efecto visual diferente. En el caso de la velocidad de obturación, ¿veis? Esta es un mecanismo de obturador, un obturador. En vuestra cámara vamos a reflejar la obturación por velocidad, por fracciones de segundo. Es decir, cuando veáis que vuestra cámara pone 250, es que ese obturador se está abriendo a una velocidad de 1 partido 250, es decir, 250 partes de un segundo. A veces te lo pone en bruto 250 y tú ya tienes que saber que es 1 partido 250, o directamente otras te dice 1 partido 125, tal. Si sigues subiendo, es más rápido o más lento. Por ejemplo, lo podéis, cuando tengáis práctica, lo podéis ver. Fijaros, si yo pongo la cámara ahora mismo a 1 partido 4000, fijaros. Eso es lo que es el sonido de sube el espejo, abre el obturador, entra la luz y se cierra, fijaros. Pero es una velocidad muy rápida, estoy disparando a 1 partido 4000, 4000 partes de un segundo. Pero si yo esa velocidad la hago mucho más lenta, por ejemplo, la mitad de un segundo, ¿veis? Clic, clic. O si la hago más lenta, está abierto y ahora mismo está captando luz. Está abierto, baja el obturador y se cierra. ¿Qué pasa? Ha entrado muchísima luz. Y con esos dos modos de disparo diferentes tengo efectos distintos. Los pasos, cada vez que la velocidad funciona, va siempre por paso y por dobles pasos. Siempre entra el doble de cantidad de luz o entra la mitad de luz. Pero eso hoy en día con las cámaras podéis modificarlo, que entre 1/3 de luz cada vez, el doble, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para simplificar, cada vez que bajamos o subimos un paso entra el doble o la mitad de luz. Pero no os preocupéis, eso en iluminación lo veremos al detalle. Nikon y Canon. Nikon tiene S para shutter y Canon tiene TV, tiempo, time. ¿Por qué? Porque la velocidad se mide por tiempo también, ¿verdad? Bien, ya sabemos, cuanto más lento es, más luz entra. Cuanto más rápido, menos luz. ¿Y eso qué significa? Muy sencillo. Cuanto más lento, tengo la capacidad de dar sensación de movimiento. Y cuando es rápido, consigo congelar el movimiento. Fijaros estas dos imágenes. Típico cuadro de restaurante chino, ¿os acordáis? Esos que retroiluminaban y parecía que había que los ríos se movían, ¿no? Pues fijaros, si yo durante un segundo, fijaros, cuando veáis las fotografías vais a ver ISO, que son las propiedades del sensor, si está más o menos excitado, la distancia focal, el zoom, 50 milímetros, que es el ángulo de visión que uno tiene, la apertura del diafragma, f/22, lo vemos en el próximo capítulo, y la velocidad de obturación, 1 segundo. Durante un segundo yo estaba con mi cámara, con mi trípode metido en el río y el agua está en movimiento. Por lo tanto, yo soy capaz de captar este movimiento. Si yo, por el contrario, estoy cubriendo el Mundial de Baloncesto y está aquí Ricky que se está moviendo muy rápido por la pista, yo lo que tengo que hacer es subir muchísimo la velocidad para congelar el movimiento.
Y entonces, en un movimiento obturado muy rápido, ¡chin, chin! ¡Pum! Yo congelo ese movimiento explosivo de entrar a canasta. Un truco para saber que está perfectamente congelado y que está nítido es buscar las extremidades del cuerpo que está en movimiento. En este caso me iría balón, manos y pies, que son los elementos más rápidos de la imagen, y que si están perfectamente nítidos es que la imagen está muy bien congelada. Como veis, velocidad rápida, congelo movimiento, velocidad lenta, doy sensación de movimiento. No solo que entra más y menos luz, una exposición mayor, tengo más o menos luz, sino que congelo o no. Algunos ejemplos. Típico de pintar con luz o movimiento de estrellas o coches por la noche. Yo me pongo aquí en mitad de la carretera, en Budapest, con mi trípode y durante 6 segundos nada se mueve. Los leones no se mueven, el puente no se mueve y eso queda perfectamente nítido. Pero todo aquello que se está moviendo no queda, como es oscuro, no queda reflejado en el sensor, pero sí aquello que está iluminado, que desprende luz, que las luces de los coches. Fijaros que no se ven los coches, pero se ven las luces que vienen y las luces que se van, trasera y delantera. Y tenéis este camino de imágenes. Esta es la misma técnica que pintar con luz. Cámara muy quieta y objetos que se mueven por delante. Aquí, fijaros, es algo muy parecido que os va a pasar. Yo estoy en un dique, en un puerto, esto es Colombia, y yo tengo 13 segundos de exposición. Fijaros, consigo que no se noten las olas, que parece una bruma en el mar, pero si yo amplío, el barco del fondo se ha estado moviendo por la marea. Por lo tanto, ha detectado movimiento y se ha creado lo que llamamos un efecto fantasma. Pero si veis la farola, las maderas, eso está totalmente inmóvil. Por lo tanto, es nítido. Yo capto el movimiento del agua y en este caso también el del barco. Y os veis que está movido, pues capté como si fuera un efecto fantasma. Es un detalle porque me parece bien didáctico. Otro ejemplo, fijaros. Veis dos niños, esto es Tarifa, un atardecer precioso, y esta fotografía tiene una velocidad de 1/400. Es decir, 400 partes de un segundo. Fijaros que estoy congelando las gotitas de las olas. Y como veis, me gusta esta fotografía como ejemplo porque ahora ya le vamos poniendo un escalón más a la hora de pensar en fotografía. Aquí tengo que pensar que quiero congelar el agua de la ola o no. Trabajar en apertura. Quiero una velocidad alta o baja. Dar sensación de movimiento o de congelar. Segundo, ¿cuál es la exposición adecuada? Voy a exponer a qué cantidad de luz hay en el cielo. Eso, apuntáis al cielo, medís la exposición, recomponéis y hacéis la fotografía, porque estáis en apertura. Eso es decir, que cómo mida la luz la imagen va a ser que lo va a hacer la cámara, no tú. Tú te vas a centrar en si congelas las olas o no. Verás si sale exactamente así la fotografía o no. Cuando veas que quieres una cosa u otra y no te sale, verás las razones de por qué tienes que trabajar en manual. Pero estos son unos primeros pasos que según las funciones. Por ejemplo, cuando yo estaba cubriendo el Mundial, como siempre es la misma luz, porque tienes los focos del estadio, puedes trabajar una vez que tienes la exposición, si ves que funciona, puedes trabajar en apertura sin problema. Pero aquí, si está en el atardecer y está cambiando, igual no tienes el resultado que tú quieres. Pero eso es un pasito un poquito más complicado. Vamos a lo básico. Lo que quiero dar a entender con esta fotografía son los pasos mentales que podéis dar para construir una imagen, como la memoria muscular en el deporte. Igual. Entonces, exposición del cielo. ¿Cómo? Yo tengo que planear mis fotografías o saber cuándo hacer fotos. La hora mágica. Veremos el porqué meteorológico de la hora mágica. Es decir, al atardecer y al amanecer nos encanta porque tenemos una paleta de colores brutales y una calidad y cantidad de luz muy bonita. Bien, una velocidad de obturación alta para congelar el agua y aplico tercios. ¿Veis? Los niños están en un punto fuerte. Y yo voy a enfocar a la niña, que tiene una silueta más perfecta y tiene un contraste y un contraluz bonito. En otras imágenes, por ejemplo, en este mismo evento cubriendo el Mundial, aquí tenemos una velocidad de 1/400. ¿Por qué? Porque yo quería congelar el instante de ese momento de Ibaka, yo te comprendo, tranquilo, prepárate, ¡pum! Bien, un descanso de uno de los tiempos. Conforme aumente la velocidad de aquello que se está moviendo delante de vuestra imagen, más tendréis que aumentar la velocidad de obturación. ¿Qué quiere decir? Si tenemos esquiadores, estos son los Juegos de Invierno en Granada,
La universidad, si los jugadores de hockey van muy rápidos, yo tengo que hacer uno partido 800 porque van mucho más rápido que dos jugadores que no se mueven. ¿Ok? Aquí están regateando. Si fuera a una velocidad rápida, tendría que aumentar la velocidad. Un esquiador va muy rápido, muy rápido. 3.200 partes de un segundo. ¡Chum, chum! Lo congela rapidísimo. Fijaros, si aumentáis la fotografía, podéis ver los puntitos de la nieve saltando. Si lo hubiera congelado el movimiento, el tipo saldría difuminado, borroso. Hasta aquí la velocidad de obturación, lo básico. Los ejercicios que tenéis que hacer es salir a la calle, buscar composición y empezar a practicar. Típico ejemplo, ahora que estáis viendo el vídeo rápido, cuarto de baño, abrís el grifo, congelar, movimiento, y así lo captáis. Hay un montón de técnicas, no son difíciles, pero requieren un pasito más que lo veréis más adelante. Aquí os dejo un vídeo sobre filtros de densidad neutra. Filtros de densidad neutra para aquellos que os esté haciendo preguntas sobre velocidades lentas y en entornos diurnos donde hay mucha sobreexposición. Bueno, como digo, es un segundo paso. Pero aquí os dejo el vídeo por si hay alguien que esté un poquito más adelantado. ¿Veis? Esto es una velocidad de obturación lenta en fotografía de arquitectura y podéis ver un contraste entre cómo funcionan las luces, el retoque, etc. O si ya queréis una foto muy chula, esto es en Praga, la casa danzante, pues fíjate, lo mismo que antes. Jugamos con el trail, con el destello de las luces. En este caso no son luces, es el color blanco de una furgoneta, ¿vale? Pero como el día está nublado, cuento con la luz que rebota la furgoneta, que está más sobreexpuesta que el resto del entorno, capto el movimiento y puedo jugar con arquitectura, movimiento, luces, pero durante el día, bueno, hay que utilizar filtros de densidad neutra, trípodes, y son técnicas, pero exactamente igual. Se me ha olvidado comentaros antes, suscribiros al canal, porque si este contenido os gusta, pues hay que venir más y no lo podéis perder. Entonces, en el próximo vídeo vamos a ver ejercicios, paneos, para que una vez que habéis practicado veáis otro nivel, porque vendrán dudas, lo vamos a resolver con ese vídeo de paneos en fotografía y seguiremos viendo diafragmas, distancia focal, profundidad de campo y luego sensores. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado, suscribiros al canal, un like siempre ayuda y nos vemos en las siguientes partes del curso.